Bendiciones para todos, saludos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Rixio García, pertenezco a la iglesia Manantial de Vida Catatumbo bajo la cobertura de los pastores José Consuegra y Evelyn de Consuegra. Y de verdad estoy muy contento, agradecido con Dios porque una vez más estoy por aquí pues cumpliendo lo que les prometí. Lo prometido es deuda y hoy estaremos hablando acerca de la diferencia entre prueba y tentación. Primero vamos a hablar un poquito acerca de qué es una prueba o qué es una tentación y cómo diferenciar una de la otra. Amén. Así que gracias por estar viendo este video. Si quieres suscribirte, te pido que lo hagas. Si quieres darle like, lo puedes hacer. Si quieres compartirlo, muchísimo mejor, porque la idea, la intención de mi corazón es que todas las personas puedan ver este video y puedan escuchar la palabra de Dios, puedan ser edificados, puedan ser transformados, puedan recibir lo que Dios considero ha puesto o pone cada sábado en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Amén. Así que vamos a estar hablando un poco acerca de qué es una tentación, de qué es una prueba y de cuál es la diferencia entre ambas. Tenemos que entender primeramente que la prueba y la tentación ambas tienen fuentes diferentes, es decir, una viene de Dios y la otra viene de parte del diablo, de parte de Satanás, y también tienen propósitos diferentes. Una nos impulsará a crecer, a fortalecernos, a que nuestro carácter pueda ser mejorado y transformado, y la otra pues nos alejará de Dios. Una nos acerca a Dios y la otra nos aleja de Dios. Muy bien, así que sin más vamos a entrar en la palabra de Dios, en la Biblia, que es el manual de instrucciones por el cual nosotros nos movemos y hacemos todas las cosas. Y quiero que lean su Biblia o busquen después en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 2, y dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, que a veces nosotros decimos como que ya llegamos al Señor, ya estamos en Cristo, ya somos nueva criatura, ya somos ahora parte del pueblo de Dios y se acabaron las pruebas, se acabó el sufrimiento, se acabó todo aquello. Y no necesariamente es así. Dice aquí que la fe que nosotros podamos profesar y tener en Dios va a ser probada. Dios va a probar nuestra fe para ver si realmente nosotros estamos dispuestos a cumplir lo que le estamos diciendo a Dios, lo que estamos confesando con nuestra boca. Dios necesita probarnos, así como cuando tú pruebas, ¿verdad? Tú haces pruebas en todos los niveles de la vida, es para probar si realmente cumples o tienes el conocimiento que dices tener, ¿verdad? Una prueba saca lo mejor de nosotros, pero las pruebas de Dios no son teóricas. Las pruebas que Dios nos permite que nosotros hagamos en la vida no son teóricas, sino prácticas. ¿Qué prueba Dios de nuestra vida? Pues nuestra fe, como lo acabamos de ver. Dios prueba nuestra paciencia, Dios prueba nuestro amor, nuestro interés, nuestro compromiso. Dios prueba nuestras intenciones, Dios prueba todo lo que hay en nuestro corazón para ver si realmente es así. Y cuando nos encontremos en esas pruebas, no debe ser un motivo de sufrimiento ni de queja, sino más bien dice la Biblia que tenemos que tener gozo, tenemos que alegrarnos cuando Dios nos procesa, cuando Dios nos mete en una prueba, porque a la postre, al final de esa prueba, Dios va a sacar lo mejor de nosotros, va a mejorar algún aspecto de nuestra vida que está fallando. Y por ejemplo, lo hizo con el pueblo de Israel. Dios en todo momento probó al pueblo de Israel, y eso lo vemos en el Salmo, ¿verdad? El Salmo habla acerca de lo que sucedió también en el Antiguo Testamento. Salmo 81, el Salmo 81, aquí
el Salmo 81, capítulo 81, versículo 7. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas del Meribá. Es decir, Dios probó al pueblo de Israel en todo momento. ¿Por qué? Porque era necesario saber qué había en el corazón de ese pueblo para poder alcanzar y entrar en la tierra prometida que Dios le había dado. Dios les dijo que les iba a dar una tierra por herencia, una tierra que fluía leche y miel, pero era necesario probarlos, era necesario pasar por esas pruebas para saber si estaban aptos, si estaban calificados, si estaban preparados para recibir esa tierra que Dios les había dado. Siempre que Dios nos quiere dar algo, Él nos va a probar. Siempre que Dios nos quiere entregar alguna promesa, nos quiere bendecir en alguna área de nuestra vida, siempre antes de la bendición va a venir una prueba, porque Dios necesita saber si nosotros estaremos dispuestos a aprovechar o a darle un buen uso a eso que Dios nos quiere dar o a eso que nosotros le estamos pidiendo al Señor en oración. Siempre antes de que Dios va a darte algo, va a probarte, va a probar tu corazón a ver si realmente estás preparado y a ver si realmente tú tienes la capacidad de poder administrar de manera correcta eso que Dios te quiere dar o eso que tú quieres recibir de parte de Dios. Eso es una prueba. Cuando Dios nos pasa por algún proceso donde Él saca lo mejor de nosotros. Las pruebas nos acercan más a Dios. Las pruebas nos hacen dependientes de Dios. El pueblo de Israel necesitaba a Dios en todas las cosas para que ellos de alguna manera pudiesen entrar en la tierra que Dios les había prometido. Ahora bien, nosotros hasta ahora estamos entendiendo que es una prueba. Es cuando Dios nos quiere llevar a otro nivel o nos quiere preparar para nosotros recibir algo de parte de Él. Entonces, ¿qué es una tentación? Y vamos a leer en el libro de ahí mismo, el capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, ni Él es tentado por el mal. Dios no tienta a nadie. Eso quiero que lo tengamos claro. Las tentaciones no vienen de parte de Dios, las tentaciones vienen de parte del diablo, dirigidas por la concupiscencia que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo a hacer lo prohibido. Es el deseo que está implícito en nosotros a hacer aquello que desagrada a Dios. Es aquello que nos seduce, ¿verdad? O que muchas veces nos sentimos seducidos para hacer algo indebido, para hacer algo que a Dios no le agrada. Esa es la tentación. Eso viene de parte del diablo. La fuente es el diablo y nuestra carne, nuestro deseo pecaminoso, nuestra concupiscencia. Y el propósito obviamente de la tentación es hacernos caer, es salirnos del lugar donde Dios nos ha puesto, es desviarnos nuestra mirada de la meta que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y un ejemplo muy propicio es lo que pasó con la vida de Jesús. Jesús dice en los evangelios que ayunó 40 días y 40 noches, estuvo por 40 días ayunando, sin comer, sin poder alimentarse. Y al salir de esos 40 días, dice que le llegó el tentador, el diablo, a tenderle una trampa. Y le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió con la misma palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el diablo lo tentó a hacer algo que iba a desagradar a Dios.
y lo tentó de acuerdo a la necesidad que había en ese momento en Jesús. Jesús tenía hambre, es decir, el diablo, Satanás, va a atacarte, va a tentarte de acuerdo a tu concupiscencia, de acuerdo a los deseos prohibidos que están dentro de ti, de acuerdo a tus debilidades. En ese momento Jesús tenía hambre, era una necesidad física en su cuerpo, y Satanás lo tentó con las piedras, al decirle que él podía decirle a ellas que se convirtieran en pan. Siempre Satanás va a tentarnos para sacarnos o para desobedecer a Dios en aquello que él nos mandó a hacer. Así engañó también a Adán y a Eva, con que Dios les dijo que no podían hacer esto. Pues hagan esto porque eso es mentira de Dios, y la mentira era de Satanás, que es el padre de mentira. Entonces la tentación, cuando a veces yo quise hablar de esto porque en mi vida en lo particular me pasó mucho. No sabía cuándo era una tentación, cuándo era una prueba, cuándo era de Dios, cuándo era del diablo. Entonces no diferenciaba mucho de cuándo era una prueba o cuándo era una tentación. La prueba, repito, la prueba te va a acercar más a Dios. La prueba te va a procesar tu carácter. La prueba va a sacar lo que hay en tu corazón para ser mejorado. Bien sea tu paciencia, bien sea tu fe, bien sea la capacidad de tolerar, bien sea el amor que sientes por el prójimo, por Dios, por cualquier cosa. Dios te va a probar. En mi caso, por ejemplo, yo me vi probado hace mucho tiempo. Les dije en un video anterior, no recuerdo en cuál fue, creo que fue en el Sal de tu zona de confort. Allí yo les di el testimonio que hace muchos años, cuando Dios me llamó a predicar, lo hizo estando en la universidad, en la ruta interna de la universidad, en unos buses, y allí me llamó a predicar. Eso para mí fue una prueba, una lucha. No se imaginan cuánto yo batallé y le dije a Dios que no quiero, que no, que eso no es para mí, que yo en ese momento tenía baja autoestima, sufría de ansiedad, sufría de miedo escénico, de muchas cosas en mi vida, y eso me llevó a encerrarme y a decir a Dios que no quería nada que tuviera que ver con personas, con hablar en público. Pero Dios seguía insistiendo, seguía diciéndome: tienes que predicar, tienes que dar tu testimonio, y eso para mí fue una prueba. Pero después de esa prueba, después que yo cumplí, después de muchos intentos fallidos, yo seguía insistiendo, ¿verdad?, en vencer esos miedos que me paralizaban. Y después que lo hice, me di cuenta que yo crecí espiritualmente. Me di cuenta que Dios empezó a recompensarme, empezó a darme más palabra, empezó a poner más amor en mi vida por las personas. Y me di cuenta que era una prueba de Dios para probar si realmente el amor que yo sentía por Él era real, era verdadero, era genuino. Y si realmente mi conversión era verdadera. Y de esa forma demostré a Dios, pasé la prueba, y hasta el día de hoy sigo compartiendo su palabra. Pero una tentación es diferente. La tentación te va a sacar, la tentación te va a empujar a caer en lo prohibido. Cuando tú te sientas tentado a hacer algo que va a desagradar a Dios, tienes que darte cuenta que eso es de parte del diablo, que no es Dios. No viene de Dios. Es como si te metieran el pie para tú caerte y caer en algo indebido, en algo que no agrada a Dios. Por ejemplo, tú tienes que evaluar, a veces ofertas de trabajo que tú aparentemente pueden estar muy bien ofrecidas, ¿verdad? Muy remuneradas. Tú te pueden decir: tienes tantos beneficios, tienes esto, vas a mejorar tu calidad de vida. Pero tienes que analizar, a ver, ¿esto que me están ofreciendo me va a acercar más a Dios o me va a alejar de Dios? Porque si te va a alejar de Dios, entonces es una tentación de parte del diablo. Si te va a acercar más a Dios, si vas a tener tiempo para Dios, si vas a crecer espiritualmente, si vas a desarrollarte en lo que Dios te llamó a hacer, entonces es una prueba que tienes que seguir orando para pasarla y ser aprobado. Pero si te va a alejar de Dios, entonces es una tentación. Repito, la tentación te saca, te aparta, te aleja del propósito donde Dios te llamó a que estuvieses o a que hicieses, y la prueba te va a acercar a Dios. Es necesario que podamos medir como un termómetro, a ver cuándo es una prueba y cuándo es una tentación. Jesús, por ejemplo, nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo yo
puedo evitar caer en tentación? Pues por medio de la oración, estar pendiente, estar velando, estar orando todo el tiempo. La oración no es una opción, la oración es una necesidad. Yo necesito orar para no caer en tentación. Tú necesitas orar para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oración nos va a proteger, nos va a blindar, nos va a dar fortaleza para nosotros no caer en las tentaciones del enemigo, para no caer en las trampas del diablo. Y parece contrasentido lo que te diré, pero mientras más ores, más tentaciones te van a venir. Jesús, al salir de ese ayuno, en el poder del Espíritu Santo, el diablo lo tentó. El diablo lo sedujo, el diablo trató de engañarlo. Mientras más oramos, el diablo va a atacarnos más, porque él no quiere que nosotros estemos en el fuego. Él no quiere que nosotros estemos allí apercibidos, ¿verdad? Sino que quiere que nosotros estemos alejándonos de Dios. Pero si dejas de orar, vas a ser un blanco más fácil, vas a caer más rápido en las tentaciones, no te vas a dar cuenta de cuando es una tentación o cuando es una prueba. Pero si te mantienes en constante oración, vas a discernir entre una prueba y una tentación. Por eso que la oración es una necesidad y no es una opción, no es opcional. Tienes que orar todo el tiempo, tienes que tener relación con Dios. Otra de las cosas que podemos diferenciar entre prueba y tentación, ¿verdad? O que podemos hablar de que a la tentación, a las pruebas, tenemos que ir a la par con ellas. Lo que Dios nos vaya mostrando, ir aceptándolos y entrar en sumisión con Dios. Pero a las tentaciones no, a las tentaciones se les huye, se les resiste. Por ejemplo, José, cuando José fue tentado, ¿verdad?, por esa mujer, la esposa de Potifar, para acostarse con ella, él no dialogó con ella. Él tuvo que salir huyendo, tuvo que correr, tuvo que huir de esa tentación porque podía caer. Él supo diferenciar, supo discernir inmediatamente que eso no venía de parte de Dios, obviamente, porque él sabía lo que a Dios le agradaba. Él tenía relación con Dios y él sabía que si se acostaba con la esposa de Potifar, iba primeramente a traicionar a Dios y segundo, a quien le dio la confianza, que fue a Potifar. Entonces, la tentación puede venir a nuestras vidas de muchas maneras. Pueden venir así como le llegó a Jesús. Aparentemente el diablo puede usar la Biblia para hacerte caer, para tentarte, pero tú tienes que mantenerte en oración y no dejarte enredar, no dejarte confundir por las trampas de Satanás. Así que espero que este video pueda ayudarte de alguna manera a diferenciar entre lo que es una tentación y una prueba. Cuando tú te sientas tentado o te sientas empujado a fallarle a Dios y eso te va a alejar de Dios, te va a apartar del propósito, tienes que darte cuenta que inmediatamente eso viene de parte del diablo. Pero cuando es una prueba, cuando Dios quiere probarte, es porque quiere procesar tu carácter, es porque Dios quiere darte algo nuevo, es porque Dios quiere entrarte a la tierra prometida, es porque Dios quiere darte cosas nuevas. Amén. Así cuando el que va a aprender a manejar tiene que pasar por pruebas para saber si puede manejar o no. De igual forma, si tú quieres recibir lo que Dios quiere darte, tienes que dejar que Dios te pase por la prueba. El desierto no es un lugar de sufrimiento, el desierto es un lugar de entrenamiento. Deja que Dios te pruebe, diferencia la tentación de la prueba y Dios te dará la victoria. Amén. Mi nombre es Rixio García. Nos vemos por aquí en una próxima oportunidad, un siguiente video que ya está grabado. Es un mensaje que Dios me dio este domingo pasado y ya lo grabé para la siguiente semana. Así que espero también pueda ser de bendición. Comparte este video, suscríbete a mi canal, dale like y nos vemos en una próxima oportunidad.